Te damos la bienvenida a la lectura diaria del libro Notas biográficas de Elena J. White, un recorrido por su vida, su fe y el llamado de Dios en su caminar. Te acompaña Lorenia Beltrán desde México por Radio Centinelas de Cristo. Iniciemos esta lectura con un corazón dispuesto. Hola, nuestra lectura para hoy, capítulo 10. Actividades en New Hampshire. Por entonces se me mostró que era mi deber visitar a nuestros hermanos de New Hampshire. Mi constante y fiel compañera en esa oportunidad era Louisa Forbes, una hermana de Samuel Ford, el esposo de mi hermana María. Nunca podré olvidar su atención bondadosa y hermanable hacia mí durante mis viajes. También nos acompañaba el pastor Phillips y su esposa, que eran antiguos y valiosos amigos de mi familia, el hermano Ralph Haskins y el pastor Jaime White. Fuimos cordialmente recibidos por nuestros amigos en New Hampshire, pero había males que existían en ese campo que me preocupaban mucho. Hubimos de hacer frente a un espíritu de justicia propia que era muy deprimente. Subtítulo: Ánimo para el pastor Morse. Mientras visitaba el hogar del pastor Washington Morse, me sentí muy enferma. Se ofreció oración en mi favor y el Espíritu de Dios descansó sobre mí. Fue arrebatada en visión y me mostró algunas cosas concernientes al caso del pastor Morse en relación con el chasco de 1844. El pastor Morse había sido firme y consecuente en la creencia de que el Señor vendría en ese tiempo, pero cuando pasó el periodo sin ocurrir el acontecimiento esperado, estaba perplejo y no podía explicar la demora. Aunque estaba amargamente decepcionado, a diferencia de lo que hicieron algunos, no renunció a su fe, para llamarla una ilusión fanática, pero se sentía anonadado y no podía entender la posición del pueblo de Dios en el tiempo profético. Había sido tan ferviente en declarar que la venida del Señor estaba cerca que cuando el tiempo pasó se sintió abatido y no hizo nada para animar a los del pueblo chasqueado, que eran como ovejas sin pastor, abandonados para ser devorados por los lobos. Nos fue presentado el caso de Jonas. El pastor Morse estaba en una condición similar a la del chasqueado profeta. Él había proclamado que el Señor vendría en 1844. El tiempo había transcurrido. El freno del temor que parcialmente había dominado al pueblo fue quitado y la gente se complacía en mofarse de lo que habían esperado en vano a Jesús. El pastor Morse sentía que era objeto de burla entre los vecinos que lo hacían víctima de las bromas y no podía reconciliarse con su posición. No pensó en la misericordia de Dios, quien concedía al mundo un tiempo más largo a fin de que se preparase para su venida, ni pensó que la advertencia del juicio sería escuchada en forma más amplia y que el pueblo recibiría como prueba una mayor luz. Únicamente pensó en la humillación de los siervos de Dios. En lugar de sentirse desanimado por ese chasco,
como lo estaba Jonas, el pastor Moses, debía haber hecho a un lado su dolor egoísta y recogido los rayos de luz preciosa de Dios había dado a su pueblo. Debería haberse regocijado de que al mundo se le concedía más tiempo y debería haber estado listo para ayudar a llevar adelante la gran obra que aún había de hacerse en la tierra y traer a los pecadores al arrepentimiento y la salvación. Subtítulo: Carencia de verdadera piedad. Fue difícil hacer mucho bien en Nueva Hampshire, espiritualmente hablando. Nos encontrábamos con poca cosa ahí. Muchos declararon que su experiencia en el movimiento de 1844 había sido una ilusión engañosa. Fue difícil alcanzar a esa clase porque no podían aceptar la posición que ellos habían tomado. Muchos que habían sido activos predicadores y exhortadores en 1844 ahora parecían haber perdido su punto de apoyo y no sabían dónde estábamos en materia de tiempo profético. Se estaban uniendo rápidamente con el espíritu del mundo. Hasta aquí nuestra lectura. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Hemos llegado al final de la lectura de hoy. Que el testimonio de vida, fe y entrega que hemos compartido nos anime a confiar más plenamente en Dios y a seguirle con fidelidad cada día. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestra próxima lectura.